Hoy en El Foco hablamos con un periodista y escritor que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa. Se crió entre sindicalistas, fue redactor jefe de Mundo Obrero, lo detuvieron más de una vez en su Guadalajara, se rebeló contra el cruento asesinato de los abogados de Atocha y lució con orgullo el carné del Partido Comunista cuando solo tenía 423 militantes, allá por el 73. Hoy lo llaman facha por denunciar lo que considera son ataques a nuestra democracia. Él es Antonio Pérez Henares, Chani para los amigos. Viene a hablar de España traicionada. Este libro que tengo aquí en mis manos, directo, incómodo y necesario. Con la mirada de quien ha vivido la historia reciente de España desde las entrañas, analiza quién, cómo y por qué se está traicionando el espíritu de una nación. Bienvenido, Chani. Bien hallada, bien hallada. Dos precisiones, 423 éramos en toda la Universidad de Madrid. Sí. Y luego, cuando los abogados de Atocha, yo ya llevaba añitos. Yo entré en el PC con 16 años, sin cumplir los 17. Y algunos de los abogados de Atocha los conocía a todos, pero algunos eran amigos personales. Claro, con lo cual... Y llevé una parte del servicio de seguridad de aquella manifestación. Ya tenía para entonces más de 20. Pero, claro, aquel PC nada tiene que ver ni con este de ahora, ni aquella izquierda con la que hoy se llama izquierda y yo no me reconozco en absoluto en ella. Todo eso lo vamos a abordar ahora mismo en la entrevista, claro. Pero precisamente tú dices, aquel PC... Tú militaste en el PC, decía, sí. Presumías de llevar el carnet, fuiste incluso jefe de prensa, ¿no? Un momento en el que lo fuiste. Sí, fui. A mí me pilla el golpe de Estado en el Congreso, el 23F, con mi credencial del PC, PC-PSUC, y hay una anécdota que me acabo de enterar ahora. Bueno, de hecho es mi voz la que dice, Rafa, que es tejero, Rafa, que es tejero. Sí. La reconoció la única mi hermana porque la voz estaba un poco demudada. Pero una anécdota. Resulta que, ¿te acuerdas que tuvieron la sangre fría compañeros nuestros, como el de la SER o como el de Televisión Española, uno de dejar el micrófono sin apagarlo y el otro de oscurecer? Y por eso se graba, hasta que llega un cabo de la Guardia Civil, que era de los servicios de información, y se da cuenta de eso, le da un golpe y la cámara se gira. Yo sé de hacia dónde se gira, yo estaba sentado allí, pero ese cabo le dice a unos compañeros, entre ellos Carlos Dávila, dice, ese alto de ahí es comunista. Y dijeron, no hombre, no, que va. Yo no lo sabía, me lo contaron el otro día en la recepción del Palacio Real. Bueno, lo que vamos es a que tú eras comunista cuando ser comunista tenía un riesgo importante. Y mirando el comunismo de hoy y aquel comunismo de entonces... Vamos a ver, había una diferencia esencial y era lo que había sucedido en Europa en la izquierda. Fue un movimiento que se llamó eurocomunista. Esto venía esencialmente de Italia, que era el partido más potente de toda Europa y el de mayor y altísimo nivel cultural y de arraigo en toda la población. El Bella Ciao era suyo. Entonces, Enrico Berlinguer era su presidente y había una gente extraordinaria en cuanto a nivel cultural y artístico. Entonces, ¿qué hace? Lo que plantea es que la dictadura del proletariado no vale. Eso es una aberración. Que la libertad es consustancial y necesaria y la democracia no es un paso hacia un fin, o sea, no es pillar la democracia para luego implantar una dictadura. Se aborrece de lo que ha sido el estalinismo y se condena en la invasión de Checoslovaquia, por tanto se deja de ser estalinistas. Eso fue muy importante, fue el último intento de ese segmento de que en un momento determinado formar parte de la democracia, pero de verdad, no de mentirijillas, no, la utilizo, tomo el poder y una vez tomado el poder corrompo, destruyo la democracia, como se ha hecho en muchos países iberoamericanos, ergo Venezuela, y donde hay algunos que tememos que se pueda hacer aquí, aunque el señor no tenga de izquierdas nada, porque no tiene uno solo de sus valores, ni uno. De ética, ¿para qué vamos a hablar?
Eso que hable su suegro, que en paz descanse. Tú denuncias la traición progresista, dices, cuestionas los dogmas del progresismo, lo haces en este libro, en el que dices que ya no puedes más con lo que estás viendo. ¿Por qué denuncias ¿Tú has esa oído? traición? Por lo que he sido. ¿Dónde consideras Por- que está siendo principalmente Por lo que he traicionada? sido. Primero porque ha hecho una traición absoluta y total a quienes combatieron y lucharon por las libertades y a quienes pactaron la transición. O sea, lo Sí, mejor le dedicas un lo capítulo a mejor de eso. la historia reciente de España es la generosidad y un acuerdo para poner fin a una dictadura y abrirse a una democracia donde intervienen todas las fuerzas y y gran parte de la ciudadanía española. Eso, gentuza que estaba en ETA o que ahora son los albaceos de ETA, y les llamo lo que son, muchos de ellos criminales y asesinos, y por otro lado una extrema izquierda que venía del FRAP y de aquellas historias, plantean que el 78 es algo infame cuando es lo mejor que se ha hecho, que el 78 es un régimen. Para el primero que se lo oí fue a Rejón y tuvimos una que pa' qué. Entonces, son una extrema izquierda que mete esa cuña que siempre ha estado fuera, porque si hubo un enemigo de la democracia, aparte de lo que fue los reductos del franquismo, sabes que fue ETA y que fue la extrema Tú izquierda. en el libro dices, estamos en una guerra civil ideológica Claro, es que de eso los nos ha ciudadanos. metido. Ya está la derecha, la izquierda, no hay No, nada en el no, medio. la derecha y la Y- izquierda vale, no, es que ahora está, lo que se ha hecho es una involución al pasado. Se abjura de la democracia, se considera que es un régimen fascista pero camuflado, y lo que se hace es dividir a los españoles en buenos y en malos, Sí. entendiendo que unos son herederos de los franquistas y los otros de los republicanos. Y los de los franquistas son malísimos y los de los republicanos son ángeles. Hemos vuelto a... ¿Te has fijado una cosa, María? Que se vuelve hasta el léxico. Rojos, que también le dedicas un rojos apartado a eso. fascistas. Sí. Vamos a ver, todo es guerra civilismo. Eso lo inicia el miserable, porque se lo llamo así, de Zapatero. Pero ¿tú crees que Zapatero, que habéis sido muchos los que os habéis sentado aquí y señaláis a Zapatero, Hombre, es que es claro. cuando empezó con la separación, ¿no?, de los Sí. españoles, ¿tú crees que lo hizo de manera consciente o Sí. que fue algo que le devino casi? Vamos a ver, decía Arturo Pérez Reverte que al principio era tonto y ahora malo. No, ha sido malo siempre. Y tonto, no. Una apariencia de tonto para lograr tal. Lo que es un delirante, rococó, que se inventa cosas como lo de las civilizaciones y tal, pero siempre con un objetivo. Si no hace falta ser listo para ser malo, es mejor. Cuanto más tonto, no hay cosa malo más malo que un tonto malo. ¿Y ahí qué pasa? Si está claro, si lo dice, con la connivencia, por cierto, de Iñaki Gabilondo, le dice, hay que crear tensión. Y montan la ley de memoria histórica para desenterrar a Franco. Si Franco en el 80, después del golpe de Estado, y en el 90, no hablaba de él nadie. Esa era una página pasada. Chani. Monta eso para crear conflicto, división, tensión y dividirnos en dos bandos, como si fuéramos de una barra brava de un partido. El caso es que hoy, en 2025, estamos divididísimos. Sí. La situación es esa. ¿Tú ves esto reversible de alguna manera? Sí, porque ya lo hicimos una vez y porque se puede volver a hacer. Simplemente hay que creer en ello. Simplemente necesitamos políticos que pongan el acento esencialmente en lo fundamental y en el futuro, porque todo esto es mirar a un cuajarón sangriento lo peor de nuestro pasado. No puede ser nunca la palanca de nuestro futuro. Chani, ¿y qué papel juega la cultura en este caso y dónde están los intelectuales? Bueno, pues yo creo que los intelectuales están bastante en su sitio. Lo que pasa es que en España estamos confundiendo a los intelectuales con otra cosa. Vamos a ver, yo considero que en el mundo de la literatura hay, lógicamente, posiciones muy diversas. Y las hay, pero el mundo de la literatura todo tiene... No, aquí lo que tenemos es una banda de gente, fundamentalmente en el territorio del espectáculo y prácticamente de una manera total en el cine, que viven de las subvenciones públicas de una manera continua. Algunos tienen
genio e ingenio. Otros no filmarían nada a no ser que le regaran con un pastizal continuo y lógicamente viven apesebrados. ¿Y cómo van a dejar la teta de la vaca si no tienen otros? Si no tienen, no. Pero la cultura española no hay que meterla únicamente en lo que vemos en los Goya. Perdón, me niego. Los intelectuales están bastante en las antípodas de esas continuas tal. Pero qué intelectual, qué potencia intelectual tiene un señor porque sale haciendo un programa de la tele. ¿Tú crees, Antonio, que hay libertad para los intelectuales? No. ¿Libertad de opinión? Sí, sí la hay, pero lo que sucede es que hay una cosa. Es que si tú caes, vamos a ver, yo he sido idiota. Porque puede haber represalias. Con el pedigrí que yo tenía, lo hubiera sido un programa buenísimo. Hubiera tenido todo en todos los sitios. De hecho, te iba a preguntar, ¿te habría ido mejor si hubieses continuado en la línea del comunismo y fueses progre, como dices tú? Sí, hubiera ido derivando de ahí a tal y ahora sería un sanchista y bueno, pues sí, tendría. Desde luego me hubieran dado no sé cuántos premios, tal y no sé cuánto. Pero ¿tú has visto qué premios están dando de cultura? Vamos, es casi un insulto a la cultura española. Pero la clave, yo creo, ahí es que eso está empezando a tener una potentísima respuesta. Te lo pongo en algo que a mí me apasiona, como es la historia. Está teniendo ya una réplica, pero no desde el punto de vista de tú eres esto y yo lo otro, no. Por ejemplo, a todo el ataque, uno de los elementos de lo que se llama progresismo es el ataque a todas las señas de identidad de nuestra nación, a la lengua, a la literatura, a la pintura. Prácticamente no se pronuncia la palabra España, ¿no? Claro que no. Hay un sentimiento en una parte de los españoles de cierta vergüenza de decir que son españoles. ¿Quién? ¿Cómo puede ocurrir eso de ponerse la bandera de España? ¿Por qué ocurre eso? Que eso no era así. Eso es muy... Bueno, no era así, pero es no así ahora. Perdona, en el año 90... No, eso ya lo sé que no era así, pero... En el año 90, con las Olimpiadas y tal, estábamos contentísimos y éramos la envidia del mundo. Es que cuando te digo que la peste esta, que lo que intenta es, primero, ¿cómo te diría?, demoler, pero rascando, solapando, minando, lo que son las bases de pertenencia a una nación, que es tu lengua, que es tu cultura, que son también tus escritores, tus pintores, tus cuadros, tus monumentos. Es decir, yo me siento de... ¿Y qué se hace? Ir quitando todo eso que es lo que... Claro, toda la sensación de pertenezco, yo pertenezco a eso. No, pero no era así. Es que la izquierda no fue así. La palabra España, ni a Hernández, ni a Machado, ni a Lorca, se les cayó de tal. Es que esto no es izquierda, esto es una pandilla de woke que mezclado con la extrema izquierda han creado un cuerpo de doctrina. Pero ¿tú oyes alguna vez pronunciar la palabra obrero? ¿Tú alguna vez oyes de verdad algún elemento de lo que es clásico en la izquierda? Es que pueden en estos momentos alguno de ellos pronunciar la palabra ética. Es que tú ves ahí alguna vez a alguien que se parezca por lo más remoto a un señor llamado Anguita, que podías estar en total desacuerdo. Yo en muchas cosas muy de acuerdo, en otras no. Pero se le respetaba porque era un hombre coherente, ético y honrado. Hoy en la izquierda española no hay nadie que sea ni coherente, ni ético, ni honrado, porque la honradez intelectual, aparte de la otra, que tampoco muchos lo son, cuenta. ¿Tú ves algún atisbo de progresismo en la izquierda actual? Pues si el progresismo supone que yo me tenga que avergonzar de mi historia, que lleve a algo tan maravilloso como ha sido el movimiento feminista en el mundo, que ha sido para mí la revolución más importante en los últimos 100 años y que ha empezado a restañar lo que era una historia que venía del neolítico. Hasta eso lo han corrompido. Hoy han pasado del feminismo, primero pasaron al embrismo, una discriminación a favor de las mujeres. Perdona, una discriminación siempre es mala. Y finalmente ahora a la cancelación de la mujer. Ya no sois mujeres, sois seres gestantes, o no sé qué, cómo demonios dice eso. Y luego confundir la biología con el sexo. Biológicamente, todos los seres de la creación, evolucionados, nacemos de un sexo o del otro. Luego, con tu sexo, haz lo que te dé la gana.
pero la cancelación de la mujer, y qué te digo de elementos como el ecologismo, convertido en determinados momentos en delirantes animalismos, donde te confunden y, bueno, les vamos a acabar dando derechos humanos a las focas. ¿Puede que sean elementos de distracción o crees que No, es que lo dicen todo eso con convicción? no. Convicción sí, la pueden tener. Si no hay Pero si lo que hay detrás es un interés real en ese pero ecologismo en o el hay poder. uno de Vamos a ver, distraer. en el ecologismo real no. Es la utilización de todos estos movimientos como, como todo lo que eran los elementos clásicos de la izquierda, que eran, bueno, pues todos los elementos de justicia social, de educación, de etcétera. De alguna manera ya hay por ahí, hay muy poco tal, ellos inventan para diferenciarse todos los ismos, el indigenismo, el animalismo, y son un conjunto de ismos llevados al extremo que hacen un conjunto de cosas de lo que viene a ser una revolución mundial que, bueno, a veces se encabezan, pues quienes la encabezan. Y yo cuando, por ejemplo, ahora se habla poco de Me Too. ¿Tú te acuerdas cuando se destruyó la vida y el prestigio de un señor que era nuestro tenor más famoso? Mm, Y, sí, y ha sido tanta Domingo. gente se cayó. Yo fui uno de los pocos que dijo, pero ¿por qué se está destruyendo a esta persona que únicamente de lo que se le acusaba era de en algún momento determinado haberle dicho algún piropo a una señora, como si le quería haber hecho una proposición y la señora poder decir que no? Chani, en la línea de todo lo que Muy estás reaccionario. diciendo, en la línea de todo lo que estás diciendo, y yendo de nuevo a esos supuestos dogmas progresistas, ¿quién los define? Es que para que sea un dogma progresista bueno, tiene que ser algo muy magmático, muy difuso. En realidad la cuestión no es cuál es el dogma, sino que si lo haces tú, está bien. Me explico. Hmm. Cualquier cosa que haga un progresista tendrá o perdón o no llegará a ser pecado. En todos los aspectos. Si cualquiera del mundo que no está en ese segmento hubiera hecho una quinta parte de las cosas de las que están sucediendo hoy en España, que si la mujer, que si el hermano, que si dos tipos que han sido los número 2 en su partido, ministros y los amos de las llaves del calabozo y de la pasta, hubieran hecho eso, estuviera reventado 80 veces. Como son ellos, no. Por ejemplo, tú eres un auténtico vampiro capitalista explotador si tienes 3 pisos. Pero si eres Wyoming y tienes 20, no pasa nada. Porque como tú eres progre, tienes bula. Tú puedes hacer lo que quieras. Por eso te digo que yo era tonto. Pues si hubiera sido, te hubiera dicho, pues mira, no aguanto esto, pero pues, disimulo y punto. Porque lo otro es muy peligroso. No ya que te pongas en contra, que lo hago yo con toda claridad, sino que, te digo una cosa, la exclusión a que someten a actores que no sean de su cuerda, a escritores que no sean como ellos. Y lo que crean en la sociedad es un miedo a que la gente no se manifieste, no diga lo que piensa, porque eso le puede traer muy malas consecuencias, Por eso, incluso por Hacienda. que por eso te preguntaba antes si había libertad intelectual. ¿Tú has sido vetado alguna vez? Muchas. Vamos a ver. ¿Y te han dicho abiertamente que era por tu ideología, por No defender lo que tú creías o por ir en contra de lo que se supone que hay que no te lo aprobar? dicen, pero lo sabes. Yo he sido bastante incómodo siempre, y a un lado y a otro. Porque realmente si algo he sido, ha sido... Y te han echado de sitios, te has ido porque has querido, tú de todo. Tú has sido un rebelde Pero, por defendiendo aquello ejemplo, que la creías. primera vez que a mí me censuraron un artículo fue cuando tenía 15 años. Había vuelto del País Vasco, donde yo me crié. Emigraron mis padres allí. Yo soy hijo de unos labradores pobres que emigran al País Vasco. Tal, y por eso tengo muy clavado en mi corazón todo el tema de ETA. Tengo amigos muertos. Yo mismo tuve no una amenaza. Una amenaza siempre fue una amenaza y además me siguieron, pero no en un grado tan tremendo como tuvieron muchos de mis compañeros. Y
Pero la clave de eso es que yo escribí un artículo sobre Antonio Buero Vallejo, con 15 años, un señor que había estado condenado a muerte, paisano mío de Guadalajara, que yo admiraba mucho. Esa fue la primera vez. Hice su biografía después. Ahí me dio la mayor lección de su vida. Antonio Buero Vallejo, condenado a muerte por republicano después de la guerra, vio como su padre, en plena guerra civil, mientras él combatía con el ejército republicano en el Jarama, su padre, que era teniente coronel y estaba en Madrid, había sido comandante de ingenieros, y que no se había metido en nada, fue detenido y fusilado en Paracuellos. De la misma cárcel salió posiblemente, vamos, o una parecida, el padre a que fuera asesinado por unos, y en la cola donde iban a fusilar a Buero Vallejo se paró justo dos por delante suyo. Y él me decía una y otra vez, esto nunca jamás, esto nunca jamás. Eso lo tengo tan metido aquí, que es lo que me ha llevado a escribir este libro. Pero llegamos esto nunca más, porque nos están metiendo en ese estado de guerra civil emocional. Es que fíjate, tú estabas mencionando a ETA, ¿no? Y que tú tenías amigos que sufrieron atentados. ¿Qué ha ocurrido en este país que hoy las víctimas de ETA, los asesinados no son respetados, no se les puede ni poner una placa, pero en cambio los etarras tienen placas en calles dedicadas a ellos y que los familiares de aquellos que fueron asesinados o aquellos que se han visto mutilados viven casi de rodillas, ¿no? Teniendo que pedir prácticamente perdón. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo creo además que eso es un capítulo de mi libro. Sí, esa es la línea que va a separar si esta nación tiene la dignidad suficiente como para que eso no ocurra, porque si no tiene ese mínimo de dignidad, de rendir ese homenaje a las víctimas, de poner el relato donde debe estar, que es que hubo quienes no aceptaron la democracia y con asesinatos y haciendo desatando un terror verdaderamente inaudito que causó más de 850 muertos y miles de víctimas. Si no hacemos eso, lo que nos pase poco será. Pero, ¿quién hizo eso? Pues lo hicieron dos. ETA derrotada, porque estaba derrotada política, social e internacionalmente, fue en un momento determinado, ¿cómo te diría? No ya perdonada de todo, sino abiertas las puertas de algo. O sea, lo primero que se hace terriblemente mal es que después de que el Tribunal Supremo diga que Bildu no se puede presentar a las elecciones, un Tribunal Constitucional muy parecido al de ahora, esto es, político y no judicial, decidiera, porque le dio la gana a una gente, que podían presentarse y se les abren las puertas sin necesidad de tener que en ningún momento abjurar ni condenar el terrorismo, sino como sus albaceas. Y de ahí hemos dado el siguiente paso. Eso al menos se ocultaba. Y ahora cuando a Sánchez ha necesitado a Bildu, se ha entregado a él. Pero ¿Tú no crees que prácticamente se ha borrado de la memoria de los españoles lo que se intenta borrar, pero se borra porque porque hay quien quiere borrarlo, porque hay quien no quiere que se hable, porque no hay una imagen de esos niños asesinados por ETA. Es que, para que te ponga un ejemplo, o sea, todo un país que se levantó cuando aquel terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco sigue estando ahí. Lo que se intenta es que a la gente que no lo ha visto y lo ha vivido, engañarlo. Curiosamente, los adolescentes no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Yo creo que los que nos estén viendo dirán quién es. Alguno puede que lo sepa, y me alegro infinitamente. Pero en cambio todos saben quién es Franco. Pero es porque lo han resucitado también. Es que vamos a ver, a Miguel Ángel Blanco lo han enterrado, porque lo han enterrado, voluntariamente no quieren que haya memoria. ¿Por qué? Porque en estos momentos el directo socio de Sánchez en el gobierno son los albaceas de ETA. Y eso era algo insufrible para mucha gente. ¿Qué responsabilidad puede tener, si es que tiene alguna aquí, la derecha, en el sentido de quizá ese complejo que le hace muchas veces no hablar? ¿Por qué muchas veces hay gente de derecha que siente vergüenza de decir que es de derecha, prefiere no hablar? Bueno, la derecha ha tenido siempre algunos comportamientos que a mí me han parecido. Yo no soy de derecha.
Puedo en un momento determinado, por esto, o porque creo que le interesa a mi nación, hasta votarles. Y además no tendré ningún empacho si debo hacerlo, si pienso que debo hacerlo. Pero yo no soy de derechas. Aparte, la derecha tiene siempre unos comportamientos en determinados elementos, tanto a veces de bravuconería y otros de profunda cobardía, y sobre todo de una estupidez electoral que me deja perplejo. La izquierda jamás en eso le lleva una ventaja tremenda, porque jamás puede ser tan idiota como en las horas decisivas llegan a ser los dirigentes y gran parte de una derecha. ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que en la derecha hay muchísima gente que se consideran a sí mismos muchísimo más listos que cualquiera de sus dirigentes, a los que ponen sistemáticamente a parir. Esto es algo que, como vengo de otro mundo, me sorprende profundamente. ¿Y qué crees que deberían hacer todos aquellos políticos que no pertenecen al gobierno, ¿no? No están con Pedro Sánchez, para convencer a la ciudadanía, ¿no? De entrada, hacer una cosa que podía ser interesante, dedicar sus esfuerzos precisamente a conseguir democráticamente echar a Pedro Sánchez del gobierno, en vez de dedicarse a intentar machacarse los unos a los otros por su propio territorio. A mí lo que sucede muchas veces aquí me parece de verdadero delirio, pero me da la impresión de que va congénito. Hay, como te digo, soberbia y estupidez suelen ir unidos. Se ha convertido, porque tú hablas del engaño, ¿se ha convertido el engaño en la principal arma? Sí, para Sánchez la mentira es una forma de gobierno. Pero lo tremendo es que lo que es la potencia propagandística de la Agitprop, de su equipo de agitación, prensa y propaganda que dirían los soviéticos, eso lo ha hecho que en estos momentos Sánchez parezca un tipo que es un killer, dicen ellos. Mi opinión personal es que si tuviéramos que poner una semejanza, Sánchez no es ningún killer, sino que se parece bastante más a una garrapata, porque lo que hace es aferrarse terriblemente y desangrar a una nación, dando lo que sea. Pero lo que más me duele, a mí lo que más me duele de todo es ETA, todo. Lo que más no puedo entender cómo gente que llevó en hombros los féretros de sus compañeros se abrazan a quien en algunos casos los señalaba con el dedo. Lo del otro día de esta mujer es algo absolutamente repulsivo, que encima nos dé lecciones, pero ¿sabes lo que han hecho? Es que la ley de memoria democrática prácticamente se ha escrito redactada por ellos, por quienes intentaron asesinar a la democracia, asesinando a cientos y cientos de ciudadanos españoles. Bueno, y vuelvo yo al engaño, estaba pasando unas páginas, porque tú precedes el libro con una cita de Baltasar Gracián que dice: la mentira se escucha, la verdad se ve, pero lo cierto, Chani, es que vivimos en un tiempo en el que parece que la emoción, el transmitir pasión con algo, convence más que los hechos, ¿no? Vamos a ver. Lo de Gracián tiene mucho que ver con un estado de lo que es de cómo nos informamos y todo eso, ¿no? Aquí hay un enorme ruido continuo y a través ya de tantos sitios y de tantas redes que es verdaderamente complicado. Me ha gustado mucho un anuncio que se ha hecho por parte de Onda Cero. Ah, con Alsina, sí. Claro, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Es que Alsina es brillante. Sí, que tenemos los periodistas con determinada cosa que está viendo ahora. Tú sabes que él está y dice, bueno, hay uno que dice que llueve y otro, uno que dice que llueve y otro que dice que no llueve. Pues eso es lo que pasa todos los días, que determinadas teles lo único que hacen, lo que yo puse, la prensa papagayo, ahora creo que ha hecho fortuna, lo que hacen es poner el micrófono a uno y a otro, y a uno y a otro. Oye, no, sal a la calle y el periodista tiene que decir, pues no, llueve, pues no, hace sol. Eso no. Y tú, que llevas tantos años de periodista y que empezaste tan joven y estuviste en el prestigioso diario Pueblo y bueno, y todo lo de después, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo de hoy? Pues por un lado veo... Señalando que hay grandes figuras como Alsina, sí, pero Vallés, por un lado veo la prensa papagayo,
Pero por otro lado, el periodismo y los periodistas en los últimos tiempos, es decir, que me he reconciliado con la profesión. Porque yo estoy ya retirado en parte, opino o tal, pero esos periodistas que están todos los días en las redacciones, en los puntos de batalla, en la calle, en los sitios donde hay que estar buscando información y documentos, son los que están dando, junto con la judicatura, la gran batalla. Y además están ganando, no sé si acabaremos ganando la guerra, pero muchas batallas ganando. Sí, los vemos muy comprometidos. Pero Porque, escucha, mira, he citado a dos, pero me no, gustaría pero, citar también Susana Griso, Ana Rosa pero, Quintana, pero esto, cada mañana con pero sus fíjate, editoriales que se pero involucran. esos son tele y tal. No, fíjate, yo te hablo del periodismo que a mí más me gusta, que es el periodismo escrito, Sí. por los medios que sean. Yo te estoy hablando de los Olmo, del Confidencial, que Ketty, Garaz aquí, de la gente que Sí. cuando está bulos, documentos, pruebas, reuniones, situaciones, vamos, le dicen, no, de bulo no, estos son hechos y información, esos me están reconciliando, tal. Y gente que, como los que tú has dicho, tienen la valentía de enfrentarse. Pero también diría una cosa, hay que seguir siendo valientes, pero no caer en lo que ellos sí, o sea, no podemos hacer medios como ha hecho la UNO, que es prácticamente de la mañana a la noche lo que te he dicho que era la fórmula del estalinismo, es agitación, prensa y propaganda. O sea, la agitación en vez de información y la propaganda en vez de opinión. Esos canales que encima se llaman públicos, no deben ser jamás nuestro modelo. Claro, Nuestro modelo tiene que ser la información, por un lado veraz, y aquello tan viejo y la opinión libre. Pero, ¿dónde queda la veracidad y cómo se puede defender esa veracidad? Pues, ¿Qué hay de veracidad cuando la mentira sale más rentable y más cómoda? bueno, Y de hecho tú me has dicho que tú has sufrido represalias y que realmente no hay libertad intelectual, ¿no? no, vamos a ver, tú tienes la libertad Bueno, intelectual. libertad Hay que ideológica entender para una los cosa. intelectuales. También hay mucha autocensura, por conveniencia. En la intelectualidad hay mucha autocensura. Mucha gente opina en privado lo que luego no dice en público, no sea que vaya a perder por esto lectores de este o de otro bando. Eso te aseguro que existe. De la misma manera que existe dentro tal, no entrar en un momento determinado y hacer el equidistante. Verás, la equidistancia, yo también estoy en contra de ella, pero lo que se intenta decir es no seas ecuánime. La ecuanimidad, vamos a ver, Sí. los hechos son sagrados, la opinión libre. Pero esos hechos son los que yo creo que ahora el periodismo, ese joven periodismo, está realmente revalorizando. Y yo sé que los están pasando muy mal, y menos mal que los medios aguantan. Enhorabuena a esos directores, que me imagino, yo les he sido muchas veces, lo que estarán teniendo que aguantar. A esos periodistas de investigación, de Entrambas-Aguas, a Olmo, a Ketty y a no sé cuántos que me olvido. Pero esos son, para mí, los que me han hecho de nuevo creer en lo que siempre he querido y de lo que he vivido tantos años, el periodismo. Tú sobre Sánchez has dicho que sería un milagro pillarlo en una verdad. Es verdad. ¿Qué opinión tienes de él como político? Vamos a ver, como político es un oportunista que logró el poder de chamba, porque vamos a ver, es que Sánchez no ha ganado unas elecciones, ganó unas cuando está en el poder, pero vamos, con 120 escaños. Sánchez siempre ha sido alguien que dentro de lo que hubiera sido las normas democráticas al uso, no hubiera sido nunca presidente, pero lo fue, y lo que hace es algo que nadie hubiera imaginado que se podía hacer. Por ejemplo, la situación del fiscal general del Estado es algo que no lo contempla la Constitución, que contempla que si a un fiscal de menor categoría pasa eso, tiene que dimitir inmediatamente, y eso no lo contempla para el fiscal general del Estado. Sánchez ha hecho cosas rompiendo continuamente lo que son las líneas rojas
de la ética y de la Constitución. Por tanto, cuando a mí me dicen que es un gran político, si entiendo que para ser un gran político es que es un mentiroso compulsivo, que nos ha engañado a ellos, a sus propios votantes, que les da igual, porque ya los ha metido como somos, nosotros somos de los nuestros, nos votamos y punto, pero yo no le tengo estima como político en lo personal y te cuento por qué. Porque yo debatí con él muchas veces y era un auténtico zote. O sea, si tú lo pones en igualdad de condiciones, en un debate, no vale para nada. Siempre es un vestajista. Yo lo veo siempre como un bravucón, como un chulo de mis tiempos de los billares. Y te digo que es exactamente así porque él jamás, con quien en un momento determinado teme y le puede hacer daño, es valiente. Se arruga de una manera vil delante de los separatistas. Les lame las botas a los albaceas de ETA. Sin embargo, nos machaca a los demás porque sabe que no podemos hacer nada contra él. Bueno, hablas de los separatistas. Hoy es lunes, estamos grabando esta entrevista. Justamente a las 5 de la tarde se va a saber qué ha ocurrido en Perpiñán porque Puigdemont ha convocado a Junts ahí, ha dicho, bueno, ya se amenazó ya directamente, ¿no? Parece que van a retirar el apoyo a Sánchez. ¿Tú crees que realmente va a ocurrir eso? Vamos a ver, Puigdemont, que ha conseguido lo que era imposible. Bueno, han conseguido una cosa los separatistas, que no es que les amnistiáramos, sino que ellos hicieran a la carta una ley de amnistía y nos declararan culpable de su intento de golpe constitucional a todos los que defendimos la Constitución. Esto es inaudito. O sea, los buenos son ellos. Pero no contentos con ello, a Puigdemont, que ha sido, junto con los otros separatistas, eso, hay un momento determinado que esto ya no le vale. Ya no le vale porque resulta que ya más allá tampoco se puede ir. Aunque efectivamente, por un lado, Pedro Sánchez se ha hecho el jefe de la Kale Borroka y el dirigente máximo de la extrema izquierda en España, también no se va a hacer ya, digo yo, el que proclame la independencia de Cataluña. A lo mejor si se lo piden, que lo piensen, ¿eh? Yo creo ¿Lo ves capaz? Sí, claro que sí. Sánchez tiene con ella en su hoja de ruta el que Cataluña se independice de facto del Estado, que de hecho casi lo está, teniendo Hacienda, justicia y todo libre, pero que mientras que España no puede intervenir para nada en Cataluña, los separatistas catalanes intervengan e influyan enormemente en lo que es España. O sea, van a ser independientes de facto, pero nosotros vamos a depender de ellos. Eso, Sánchez, es lo que está perpetrando con ella. A mí hoy, es que, ¿por qué está tan mal el bueno de Puigdemont? Y primero porque le ha salido una separatista, que es esta Orriols, sí. ¿Y por qué está tan mal RC? Porque lo que ha hecho el PSC es pillar todo su... Es que lo que hace Sánchez es quedarse con el discurso de Podemos con la Constitución, de Bildu con respecto a lo que significó ETA y ahora de los separatistas catalanes. Es que el líder del separatismo catalán, aunque parezca lo contrario, no es ni Junqueras ni Puigdemont, es Illa quien está, lo que está llevando la hoja de ruta de Illa, de socialista, no tiene nada. Ese es el paraguas. Lo que está haciendo ella es lo que hizo Maragall. Tú estabas mencionando las líneas rojas y decías, se han cruzado las líneas rojas, ¿no? ¿Tú crees que hoy hay líneas rojas? Porque en el momento en el que se han pasado todas esas líneas rojas que había, y con la justificación de que puede venir el franquismo, que viene la extrema derecha, se sigue donde se está. Queda una. ¿Hay alguna línea roja? Sí, ¿Cuál? quedan y algunas nos afectan y son definitivas. Uno, de la manera que sea, llegar al control de los medios de comunicación y de la información, y la otra, controlar la justicia. Es en lo que están. Ahora, el martes, ya Bolaños vuelve a la carga con eso, una reforma de la justicia
para poner a la justicia a las órdenes del sanchismo. Es así. Decía, Y lo otro que hay, y lo han intentado también, es yugular la libertad de expresión. el socialista Jordi Sevilla, que fuera ministro del gobierno socialista, decía hace nada, vamos, hace unas horas de hecho, cuando se vea esto hará un pelín más, decía que Pedro Sánchez se ha convertido en un caudillo, cosa que ya dijo Corcuera aquí en este plato y fue el titular de la entrevista. ¿Tú crees que se ha convertido en un caudillo? Sí, tiene todo. Verás, es que además lo ha hecho exactamente igual. Vamos a ver, él logra un plebiscito donde es elevado a los altares. Y como tiene ese plebiscito, ya todo lo que son los elementos de una democracia, que son todos los estamentos también de control, ya nada, como él ha sido plebiscitariamente subido como el de Asterix al escudo, ya no tiene que responder porque tiene eso. Es la fórmula que han tenido siempre los caudillos y los dictadores de fondo. O sea, con esa... es que al principio, ¿te acuerdas cuando había que hacer primarias sí o sí? Sí, Lo de las primarias, tal. sí. Solo algunos que dijimos que no. Decían, pero es que eso no es democracia, hay que hacer... Bueno, querían poner por ley el hacer primarias. Cada uno tiene las fórmulas de representación que quiere. Bueno, pues hoy se ha demostrado que eso era la mejor vía para que un tipo que logre una victoria de esas, sin escrúpulos, sin ética y además con una insana ambición de poder. El problema que tiene Sánchez ahora es uno. Sánchez, lo que sucede es que ahora no tiene salida. No tiene una salida digna del poder. Sánchez teme que la pérdida del poder suponga que inicia el camino hacia el banquillo. Y no le falta razón. Se ha cerrado toda salida y tiene que agarrarse hasta el último día y al último extremo. Dice ahora que los presupuestos, que son la clave del funcionamiento del Estado, no valen, que no pasa nada. Dirá todo, perderá todas las elecciones. No le echamos... O sea, él no se va ni con agua caliente. El exministro Jordi Sevilla, además de decir que se ha convertido en un César, dice también que se ha podemizado el gobierno. Total. El Partido Socialista, no el gobierno. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que el PSOE ya ha dejado de ser el Partido Socialista Obrero Español, pero es que ha dejado totalmente la socialdemocracia, con sus alianzas con la extrema izquierda, con sus alianzas con separatistas, con sus alianzas... Porque el PSOE fue un referente de la Constitución. De hecho, es quien, junto con UCD, la hace en gran medida. Es un referente de la identidad española. Y ahora, vamos a ver, quien ha traicionado a la izquierda, a la socialdemocracia y a la democracia, creo que también, es Sánchez. Se ha pasado con la gente que están abducidos por ese elemento. Ha logrado poner, somos nosotros y nos atacan. Y como somos nosotros, vamos a ver, aunque salga pegando tiros por la Gran Vía, le dicen que ha hecho bien. Tú, en este libro, y además lo has dicho ya en la entrevista, señalas que el que empezó todo fue Zapatero, ¿no? Dices, Zapatero es el que se encargó de joder, yo no sé si parafraseando al grandísimo Vargas Llosa que decía que jodió el Perú, sí. Pues tú eres el que se encargó de joder España, ¿no? Entonces... Zabalita, ¿quién? Yo te preguntaría, ¿crees que todavía marca directrices él y da guías a Pedro Sánchez, instrucciones, o es él el que recibe las instrucciones de Pedro Sánchez? En estos momentos el que dirige la política exterior española es Zapatero, que es, por otro lado, el edecán de Maduro, el contacto con China y, además de eso, sin duda, el embajador plenipotenciario de Sánchez. Los dos hicieron lo mismo al principio, tanto Zapatero como Sánchez dijeron que eran unos tipos muy moderados. Uno decía que el Tony Blair y este que era el más español de todos y no sé cuántos. No, lo que han hecho estos es que en cuanto tienen una necesidad traicionan a sí mismos mañana. Pero Zapatero al principio, Sánchez abjuró de Zapatero, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido sucederle y ampliarle en todo. Ley de memoria histórica, relaciones con ETA, relaciones con separatistas. No olvides que es Zapatero quien empieza que una nación es un término discutible. Así una tras otra. Y ahora, desde luego, quien es el
gurú, el gran visir de Zapatero, digo de Sánchez, es Zapatero, ya con algunos otros más. Ahora yo creo que lo que están intentando es trampear de alguna manera y ver algún tipo de ventana de oportunidad. Haya aparecido Redondo, que anda conspirando en la sombra, para hacer algunos cambios, a lo mejor electorales, y para en un momento determinado ver una ventana de oportunidad o una gatera, diría yo, por donde se pueda escurrir. O sea, ¿a ti te consta que Redondo está ahí? Sí, el Redondo Mira, yo fui posiblemente el primer periodista que él me llamó a Moncloa. Yo me habían echado ya de la tele y de todos estos sitios y no sé, me imagino que tendría de fondo alguna propuesta. Bueno, alguna hizo. Pero yo le dije que había dos cosas por las que yo jamás transigiría, que era el separatismo y ETA, porque no sabía las barbaridades que incluso iban a hacer contra la Constitución. Redondo, sobre pretexto de que él es un asesor, ha hecho las mayores tropelías que se han podido hacer y está dispuesta a hacerlas. Por algo tan sencillo como lo mismo que ha hecho su jefe, el poder. Yo le dije a él, a Redondo, al finalizar aquella entrevista, algo que no me escuchó. Como yo venía de la izquierda y él no, porque él ha andado siempre por la derecha y tal. Yo le dije, pero hay una cosa que tienes que te aconsejo que cuides, verás. Por mucho que les hagas trabajo sucio, tú no serás nunca uno de los nuestros. ¿Y te acuerdas cómo se cargaron a Redondo y quiénes? Porque en este mundo que hay ahora en la izquierda, lo que prevalece es la pertenencia a la secta. Sí, por eso te decía que dónde queda la verdad cuando la emoción está por encima de los hechos. Sí. La involucración. No, verás, la sensación de que tú eres de. Te quiero decir, si yo soy de izquierdas, aunque no sepa lo que es eso, yo debo de estar con los míos, porque los otros son los malos. O sea, se lleva a una reducción, como te digo, de barra brava entre el Boca y el Boca Junior y el River Plate. Sí. Es como si yo soy del River Plate, todo lo que haga el River Plate, aunque le pise la cabeza a un rival, estará bien. Mientras que todo lo que haga el Boca Junior estará mal, aunque no sé. Ese concepto está aquí. Es como abrazar religiones, que nos lo decía Sabater también. Secta. Es que esto es una secta. En estos momentos, el PSOE, aparte de estar, que era lo que tú me decías, mira, ha asumido como propio el discurso de Podemos, ha asumido como propio gran parte del discurso separatista, ha asumido como propio gran parte del discurso de Bildu y asumirá lo que le echen. Pero fundamentalmente lo que le importa esencialmente es seguir en el poder. Sánchez, todos sus clientes, porque como ahora prácticamente ha perdido todo el poder territorial, excepto lo que tiene, todos sus clientes tengan también trabajo. Es que la caída de Sánchez va a llevar al paro a cientos de miles. Eso es el problema. Votos. ¿Eh? Votos. Que son votos que dejarían estar. Sí. Ante este panorama de división de los Pero españoles... cientos de miles no de trabajadores, ¿eh? Sí. De cientos de miles de trabajadores. Pues yo no, por cierto, no me creo lo de las cifras de empleo. Son una burla. Eso de considerar empleados a gente que está cobrando el paro, se nos está haciendo todos los días y nos lo comemos con patatas. Hay una parte del periodismo que tendría precisamente que replicar continuamente las mentiras gubernamentales. Es su obligación y no se hace lo debido. Bueno, el otro día estaba aquí Marcos de Quinto y en su plataforma, que sabes que tiene para movilizar el think tank, bueno, y además de acción, ¿no? Act Tank también, dice que una persona todos los días que hay pues sesión en el Congreso se dedica a detallar, ¿no? Lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, en lo que se contradicen. Así que hay algunos por ahí que lo van haciendo. Teníamos que hacerlo de manera masiva todos, porque si consolidamos que ya mentir, delinquir y corromper, es que fíjate lo que nos puede pasar, que mentir, corromper, trincar y bueno, hacer todas las más variedades que quieras,
no solo no pena, sino que gratifica, efectivamente no tenemos futuro, ¿eh? Pero fíjate con lo que me estás diciendo, ¿no? Y con esa España dividida, con esos odios entre españoles, casi odios fratricidas, ¿no? ¿Qué crees que se ha roto en el ánimo de los ciudadanos españoles? Yo espero que no la esperanza. Es que en medio de todas estas batallas, lo que no se puede perder es la esperanza en un futuro. O sea, en situaciones mucho peores hemos estado y hemos salido. Yo lo que les pediría a los dirigentes políticos es que transmitieran precisamente no ese encono en el odio, sino en la propuesta de un futuro, que eso sí, pasa irremediablemente por que Sánchez deje de estar y de ser incluso un referente político. Porque estamos delante de algo tan sencillo que es o Sánchez o la democracia. Si Sánchez se perpetúa sobre estas bases y ya corrompe definitivamente todo el sistema democrático y todo lo que son los contrapoderes u otros poderes del Estado, los tomas bajo su control, esto será una democracia de palabra, pero de obra ni de hecho no. ¿Estás preocupado por ello? Es un hecho. Lo ves posible, claramente, pero Solo yo. ¿lo ves posible en un periodo de tiempo cercano o lo ves posible de una forma muy remota, de manera que estás medio tranquilo? No estoy nada tranquilo. ¿Alguien podía creer que sería posible que una representante y portavoz, en muchos momentos, de la banda terrorista de ETA, insultara en el Parlamento a los demócratas españoles y les pusiera calificativos, ella dijera quién es demócrata? Eso, que gobernara con el Partido Socialista, eso era previsible. Pero si el propio Sánchez tuvo que decir no y 20 veces no, y ha sido que sí, y es. Te quiero decir que vamos a ver, creo que fuiste tú en una conferencia de 10 puntos, Sobre la manipulación de masas. Como la manipulación de masas, y me acuerdo perfectamente esos 10 puntos, que Sánchez desde luego sigue a rajatabla de cómo Goebbels entre los nazis y Beria, los soviéticos, sí, lograban sistemáticamente que algo que la población decía, esto no es posible, con esto jamás nos pasará, y se lo tragaban. Eso es la clave. En esa conferencia hablaba de Edouard Bernier, sí, que, pues fíjate, ¿no? Utilizó Goebbels los principios de Edouard Bernier, que era judío, ¿no? Y entonces, entre otros, estaba pues el goteo, el poquito a poco, claro, el generar un enemigo, sí, claro, ¿no? Que es lo que hicieron los nazis. Los nazis pusieron de enemigos a los bolcheviques, a los gitanos, a los judíos, y entonces a los comunistas, y entonces organizaban revueltas y la gente pensaba que eran los judíos cuando en realidad lo estaba haciendo el mismo. O sea, sí. y todo eso, Vamos esos 10 puntos uno a uno, que no los vamos a repetir ahora, pongo un ejemplo. nos llevan al engaño del sociedad. Montan la revuelta, la Vuelta Ciclista a España, y echan la culpa a otros. Sí. O sea, eso te lo hacen de manera continua. Pero sí, es que me ha venido a la cabeza y recuerdo perfectamente porque... Bueno, y hablamos de conferencia... Edouard Bernier, sobrino de Sigmund Freud, y además la paradoja de que fuesen perseguidos los judíos y sin embargo pues emulasen esos principios. Pero te digo como rectores. Que conocemos eso mejor. Yo conozco que era lo que hacía el agitprop soviético, que era una clave exacta de tal. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Es lo que están diciendo ahora. Pero creo... Y generar un enemigo, eso es importantísimo. Claro. Antes eran los bolcheviques y ahora son la ultraderecha, el fascismo. Es que no han visto un fascista en su vida. ¿A ti qué es lo que más te preocupa de su argumentario para convencer? ¿Cómo crees que se podría combatir eso si es que crees que se puede desmentir de alguna manera? Se puede desmentir, pero para eso hay que transmitirlo y lograr que en un momento determinado eso cale en la población. Y eso se necesita, de verdad, todo el tiempo que ellos emplean. Y ten por cuenta que ellos emplean todo su tiempo, absolutamente la totalidad de su tiempo, en dos elementos. Tanto los separatistas
como ellos, en el adoctrinamiento. Aquí se ha empezado a adoctrinar, y esto no es nuevo de ahora, sino de antes. El adoctrinamiento ha empezado en España desde la escuela, desde determinadas leyes infaustas, y en estos momentos vivimos un mundo muy doctrinal y un doctrinario impuesto de una manera sistemática. Pero sí que tengo esperanzas porque la respuesta está siendo tremenda. Y hay una cosa, ¿tú te has fijado que ahora no hay nadie de estos que pida el voto a los 16 años, que era una de sus cosas? ¿Te has fijado, no? ¿Por qué? Creo que el voto joven está en otro lado. Porque el voto joven está totalmente harto, pero... Que esto también tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué está ocurriendo para que los jóvenes lleguen incluso a pedir una dictadura? Que es una verdadera barbaridad, ¿no? Y Bueno, muchos jóvenes diciendo, prefiero una dictadura. sí, bueno, ahí hay un último estudio que es bastante tremendo, ¿no? O sea, Franco, que estaba enterrado y que nadie... Bueno, fíjate, en el posfranquismo la extrema derecha solo logra sacar un diputado, Blas Piñar. Y entonces queda ya en los 80, después del golpe de Estado, y ya en los 90, o sea, era parte de la historia que habíamos superado. Bueno, estos la han desenterrado y se han dedicado a mover sus huesos por aquí y por allá. Sí, pero lo que han hecho también ha sido resucitarlo. Porque ahora hay un segmento, vamos, antes no era referente de nada, pero ahora para allí tal, que delante, ¿qué es lo que sucede? Delante de todo ese pensamiento totalitario y liberticida y censor, que afecta ya a sus vidas personales, las de los jóvenes, se revelan de esa manera. Es que, claro, tú sé un chico de 19 años y que te caiga encima todo lo que son los delirios de la Montero, del de Cultura, ¿qué tal? Y dices, pero bueno, el otro día me decía un amigo, un profesor de enseñanza media, que se había quedado perplejo, pero lo había pensado. En un momento determinado salió o dijo la palabra feminismo y algunismo más. Y los gestos de malestar entre esos jóvenes, y los chicos dicen, no, los chicos y las chicas, en mayor medida eso, hartos porque se está reprimiendo, no. Sí, hay represión sobre las libertades, en todos los sentidos, y sobre la obligatoriedad de un pensamiento único. Es que, verás, muchos hijos de franquistas militaron en el PC, que era, por cierto, una cosa que quiero decir. Sí. Cuando estos se ponen a sí misma la medalla de combatientes por las libertades, he de decir, primero, que de estos que están ahora... ¿Tú veías algunos de los que están ahora? No, de estos ninguno. Pero digo de tu edad, claro. Pero no, pero es que tampoco. El PSOE fue el absoluto ausente y nadie le esperó en todo lo que fue la batalla pequeñita, pobre de nosotros, contra el franquismo. O sea, no había un militante del PSOE excepto, te voy a decir quiénes, Nicolás Redondo y su gente, Corcuera y estos en la ría izquierda del Nervión, y 2 o 3 para allá. No hubo ni un solo ministro del gobierno de Felipe, con todos mis respetos para Felipe y para Guerra, que hubiera pisado una cárcel. Y me corrigieron y tenían razón. Sí, uno, fíjate, nadie lo pensaría. Boyer, de joven, había sido detenido y era socialista. De joven, al que ellos... Ni uno. Pues todos esos, y por eso Tamames replicó en mis tiempos, tal cuando decían 100 años de honradez, decían los socialistas cuando cumplió 100 años. Y Tamames replicó, y 40 de vacaciones. Y tenía toda la razón. Pues ahora estos se hacen pasar por héroes de la lucha antifranquista, pero si no había ni uno ahí, si no existían, vamos a ver, si éramos 4 gatos. O sea, a ti te ha llegado a decir alguno que no estaba, que estaba, ¿no? Y tú lo has oído. Hombre. ¿Y cómo te has quedado? Perplejo. Perdóname. ¿Le has dicho algo? Pero total, y le he dicho, sí, pues no. Es que ahora corrieron, yo tengo libros, yo que sí corrí delante de los grises. Aquí, si la mitad de los que dicen que ellos en la época del franquismo habían estado en esto y lo otro, hubieran estado, hombre,
Yo me hubiera planteado con Enrique Curiel si podíamos hacer alguna intentona sobre la Moncloa desde la Facultad de Pero Política. la realidad es que prácticamente todo el mundo apoyaba, ¿no?, a Franco. No, O por no, lo menos guardaba silencio. no. Erais pocos los que os enfrentabais. Hombre, claro, es que, verás, ser antifranquista o antifascista, que dicen ahora, por cierto, la expresión que se utilizó en la Guerra Civil no era ni fascista ni facha, era fascista. Era muy curioso, pero era así como se llamaban. Pero te diría que es que la diferencia era muy notoria. Ahora, decir que tú eres muy antifranquista, antifascista y no sé qué, anti no sé cuántos, te da mucho Sí. prestigio. Ahora es entre el fácil, mundo cómodo pro. y te No, sumas. no, y además te puede caer un cargo, puedes tener tal y puedes vivir del cuento toda su vida como prácticamente todos estos que dicen, ¿usted qué es? Activista esencial. Perdón, usted es un vago de 7 suelas. Al que yo, que llevo trabajando desde que tenía 14 años, mi primera nómina, hasta ahora, le lleva pagando unos impuestos de la de Dios. Y he ganado algún dinero porque he trabajado mucho y no me ha ido mal, y encima me llaman no sé cuántas cosas, los tipos, una banda de vagos a los que yo le pago su sueldo y hasta su seguridad social. Hasta su jubilación se la estamos pagando a una pila de parásitos creciente, porque si hay algo en España, inflación, es de políticos. Los centenares de miles de políticos, de asesores que hay. Si alguien quiere regenerar la democracia española, lo que tiene que empezar a hacer es de verdad por una reforma de la administración bestial que acabe con pléyades, millones de enchufados. Tantos temas que podríamos abordar, ¿no? Funcionarios, entre otras cosas, como estás diciendo tú, políticos, la fiscalidad que estamos sufriendo ahora mismo los ciudadanos, la presión impositiva que se pone a los autónomos. Pero bueno, para concluir esta entrevista, si tuvieras que escribir un epitafio de esta época, ¿qué escribirías en él? ¿Qué pondrías? Del sanchismo, que tanta paz lleve como descanso deja si se fuera mañana. Y si no, vamos, yo le propondría un indulto si se va, porque si se queda, mi esperanza es verlo en el banquillo junto a Zapatero. Es que espero de verdad, porque creo que nadie ha hecho tanto mal a tantos. Pues muchísimas gracias, Antonio Pérez Henares, Chani, que ha sido un placer tenerte aquí. Volveré a invitarte para hablar de historia, de novela histórica, que eres un grandísimo escritor de novela histórica y estás ahí al frente de la asociación. Bueno, ahora de escritores de novela histórica. Ya me he hecho tan mayor que ahora soy presidente de honor, porque es que he llevado 8 años desde que la fundé y tal, y ahora quien la preside está en muchísimas mejores manos, es Isabel San Sebastián. Bueno, otra grande sin duda, con la que hemos estado conversando. Mi grandísima amiga. Pues lo dicho, ha sido un placer. Yo le invito a usted a que lea este libro si quiere pues desgranar todo lo que hemos ido hablando aquí, que sin duda merece la pena porque él habla claro, sin ningún tipo de censuras. Esas censuras que te han puesto en otros sitios, pues aquí, aquí te has soltado. La mejor manera de luchar contra la censura es no hacerle caso. Es que el problema es cuando caemos en la autocensura. Bueno, lo que pasa es que ser valiente siempre cuesta, ¿no? Porque tiene un precio. ¿Te ha salido muy cara? Me ha dado, mira, al final te da muchas más satisfacciones que lo que te podía por otro sitio. Hombre, a veces te duele, pero yo curiosamente no soy envidioso en el sentido de envidia a la palabra del dolor por el bien ajeno. Me fijo en lo que yo consigo y eso me importa mucho más. E intento emular a la gente a la que admiro. No sé si envidia, me gustaría emular a algunos de la gente y a los que yo le he tenido aprecio y le sigo teniendo aprecio. Esos amigos que con la edad te van quedando. ¿Y a quiénes admiras? Uy, a bastante gente. Porque estás diciendo a los que admiro. A gente realmente. Yo no he estado nunca, a pesar de tantos años en periodismo, no creas que mis relaciones se han circunscrito para nada. Han estado bastante alejadas de ese mundo. No tengo contactos con esto. No. Yo admiro mucho a la gente más sencilla. Mis referentes son en muchas ocasiones personas concretas cuya vida, cuya manera de actuar, cuya manera de ser y de comportarse
me merecen un gran respeto. A lo mejor hay señores que no conocen más allá de su familia, pero que para mí han sido referentes vitales. Y lo siguen siendo. Coherencia, lealtad. Y honradez. Pues por esa coherencia, esa lealtad, esa honradez, España traicionada, desgranando por qué considera que España está siendo traicionada. Antonio Pérez Henares, Chani, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un inmenso placer. Nos vemos la semana que viene, de nuevo aquí en El Foco, en otra entrevista muy interesante. Eso será en nada. Hasta entonces.